Hola, bienvenidos a este pequeño tutorial de primeros pasos sobre base. Habréis visto que en la plataforma os hemos subido un documento sobre introducción a las bases de datos. Ahí está la teoría de lo que os podrían preguntar en el examen referente a bases de datos. No obstante, también os hemos puesto el manual de base para que probéis con él. Yo lo tengo aquí abierto. Y el único problemilla con el que nos podemos encontrar es esta advertencia que nos da aquí en la página 5, donde dice que para poderlo ejecutar es necesario que tengáis instalada la máquina virtual de Java, que se denomina JRE. Si no está en vuestro equipo, lo podéis descargar de esta página e instalarlo, siguiendo las indicaciones que en este sitio se indican. Y después, una vez abrimos el OpenOffice en la opción de base, iremos a herramientas, opciones, OpenOffice Java para registrar esta nueva versión JRE que hemos descargado. ¿De acuerdo? Aunque Windows, como aquí dice, sí que lo tenga instalado el JRE, la versión Java de Windows no se puede utilizar en OpenOffice base. Así es que tendremos que descargarnos otra. Vale, para quien no quiera hacer esto, no quiere instalarlo y quiere ver un poquito cómo funciona esta aplicación de bases de datos del OpenOffice, es para quien va destinado este vídeo. Vale, pues vamos a abrirla. Vamos a LibreOffice Base. En este caso, como yo ya tengo instalada el JRE, no voy a tener ese problema. Si seguimos el asistente de la base de datos, cogeremos las opciones por defecto, crear una base de datos nueva, siguiente, registrar esa base de datos y finalizar. Vale, ahora me dice cómo quiero llamar a esta nueva base de datos. Pues le voy a poner base de datos de pruebas. Y inmediatamente se me abre la pantalla del base. Fijaos que aquí tenemos varias opciones para ver tablas. En este momento no hay ninguna tabla, puesto que es una base de datos nueva que estoy creando. Aquí pincharemos para hacer consultas sobre esa tabla, luego daremos para crear formularios, informes, etc. Vamos a crear una tabla utilizando el asistente. Pinchamos aquí y nos aparece esta ventana donde nos dice que seleccionemos los campos. Este asistente nos ayuda ya con unas categorías y tablas de prueba. Vamos a utilizarlas. Por ejemplo, siguiendo el manual que hemos visto, que os hemos proporcionado, nos dice, y vamos adelante, cogemos este ejemplo, crear una base de datos nueva, esto es lo que hemos hecho, y ahora pasamos a crear una tabla con el asistente. Fijaos que nos indica que cojamos el ejemplo de colección de CDs, ¿vale? Vamos aquí, está en personal, colección de CDs. Y ahora pues que elijamos los campos que ahí se indican, que son ID de colección, aquí, título álbum, intérprete, ID de colección, para pasarlo aprieto esta flechita para seleccionarlo. Hemos dicho título álbum, intérprete, título álbum, aquí, intérprete, ¿qué más tenemos? Fecha de compra, formato, fecha de compra, aquí, formato, le doy a la flecha y notas y número de pistas. Notas y número de pistas. Muy bien. Imaginemos que me he equivocado y le he dado clic a algún campo que no quería que se seleccionara, por ejemplo, el número de pistas. Pues siempre tengo la opción de volver atrás haciendo clic en esta flecha. ¿Veis que desaparece? Ahora, como sí que lo quiero, lo voy a volver a poner. Le daríamos clic a siguiente y ahora tendríamos que establecer el campo del formato, el formato de los campos. Recordemos de la teoría que cada uno de los campos puede contener un tipo de datos diferente. En este caso, ID de colección contiene por defecto el tipo entero. Fijaos, si hacemos clic en esta flecha, se despliega todos los tipos de datos que podemos seleccionar. En este caso, el tipo de campo entero pues nos va bien. ¿Queremos que tenga un valor automático?
En principio estaba puesto que no. Le vamos a decir que sí. ¿Vale? Y la expresión de incremento, bueno, esto lo haremos luego sin caso. Le decimos que no. ¿Vale? Vamos a dar a siguiente. Ahí. Vamos a anterior. Esto tenemos que hacerlo obviamente para cada uno de los campos. El tipo de álbum, vamos a ver que es un tipo varchar, que es el que almacena caracteres, porque va a ser un título, es un nombre. Y le damos una longitud de 100 caracteres. Intérprete también será de tipo varchar, también tiene una longitud 100. Fecha de compra es de tipo date, que es fecha en inglés. Formato tiene también un tipo varchar. Las notas, bueno, pues le han puesto aquí un long varchar. ¿Por qué? Porque puede almacenar una cantidad de datos de tipo char, es decir, de tipo carácter, muy grande. Como es un campo notas, ahí podemos escribir pues toda la descripción que queramos sobre este CD en concreto o sobre este título de álbum, ¿vale? Y número de pistas será un entero. Vemos que para el número de pistas un entero es bastante grande porque tendría 10 dígitos, con lo cual podríamos almacenar excesivo número de pistas. Vamos a cambiarlo, por ejemplo, a un entero más pequeño, entero minúsculo, ¿vale? Por ejemplo, un tint. En este caso tiene 3 dígitos, con lo cual podríamos almacenar hasta 999 pistas, que yo creo que es suficiente de sobra para un año, ¿vale? Si volvemos aquí al ítem de colección que comentábamos antes, entrada requerida quiere decir que siempre tiene que tener un valor. Le vamos a decir que sí, ¿vale? Que siempre ese ID va a necesitar un valor, no podemos guardar ninguna fila, ningún registro sin valor de ID porque ese ID va a ser nuestra clave principal. Ahora después lo veréis. Ahora sí ya hemos pasado por todos los campos, le damos a siguiente y le decimos crear una clave principal. Sí, recordad que según la teoría la clave principal es aquella que identifica de forma unívoca cada uno de los registros de la tabla. Es decir, que no podrá haber dos registros iguales para evitar que haya duplicidad. ¿Vale? Entonces, agregamos clave principal y le vamos a decir que es de autovalor, porque se va a ir autoincrementando ella sola para cada uno de los registros, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿De acuerdo? Le damos, bueno, ¿qué campo va a ser el existente como clave principal? Si hubiéramos puesto esta, hubiera creado una clave principal automática diferente a los campos que ya tenemos. Pero yo no quiero usar otro ID distinto. Ya hemos creado un campo que era el ID del CD, ¿no? Creo recordar, ID de la colección. Entonces vamos a seleccionarlo, ese, como la clave principal. Y aquí sí le decimos autovalor, ¿vale? Para que se rellene automáticamente y de forma autoincrementativa. Ahora le damos a siguiente. ¿Qué nombre le damos a esta tabla? Pues colecciones. Y finalizamos. Muy bien. Como veis, se nos ha creado la tabla que obviamente está vacía porque todavía no le hemos introducido datos. Si quisiéramos introducir datos, fijaos que con el tabulador voy pasando de campo, también puedo hacerlo con el ratón, y me pongo a escribir, por ejemplo, título del álbum de un país en llamas. Intérprete Radio Futura. Fecha de compra, pues el 12 de 1982. Formato, por ejemplo, vinilo. Notas, pues no voy a escribir nada sobre el álbum. Y número de pistas, por ejemplo, 10. ¿Vale? ¿Qué pasa si le doy a Enter? Me dice error al insertar un nuevo registro. Y me dice attempt to insert null into a non-nullable columns. ¿Por qué? Porque no he puesto ningún dato en el ID de la colección. ¿Vale? Como le hemos dicho que tiene que tener un dato, le hemos puesto esa restricción, tendremos que rellenar. ¿De acuerdo? Vamos al final, le damos a Enter y ya automáticamente pasa a la fila número 2. De acuerdo, así iríamos rellenando información tanta como quisiéramos y crearíamos nuestra tabla. Vale, ¿qué vamos a hacer
Bueno, una vez tenemos creada la tabla, las tablas hemos visto que nos interesan para poder sacar información de ellas. Entonces vamos a utilizar una que yo ya tengo creada, que ya está rellena con mucha información para que veáis en qué consiste una consulta a una base de datos. Cerramos aquí y vamos a abrir archivo, abrir, y voy aquí y tengo esta base de datos animales, aquí las tablas y me aparece la tabla especies. Si le hago doble clic, la puedo abrir y podéis ver toda la información que contiene esta tabla. Como veis, tiene el campo especie, clase, orden, hábitat, tamaño, ovíparo, observaciones, lo hago grande para que lo veáis, y el peso. Entonces, fijaos que nunca va a haber, en este caso especie, sería la clave principal, nunca se va a repetir ese valor en la tabla. Fijaos que cada una de las filas o registros o tuplas que eran equivalentes tiene un nombre diferente. Y para ellas sí que van a poder coincidir, por ejemplo, que sean de la misma clase. Pues hay muchos que son mamíferos, otros que son peces, otros que son aves, etc. Vale, pues voy a hacer una consulta para sacar todas aquellas especies que sean de clase mamífero, que vivan en los bosques y que pesen, por ejemplo, más de 10 kilos. ¿Cómo hago esto? Vale, pues se hace, cerramos aquí y abrimos una consulta. Si usamos el asistente, pinchando aquí, nos irá haciendo preguntas. Vale, vamos a trabajar sobre la tabla especies. ¿Qué campos queremos seleccionar? Hemos dicho que era el de clase, puede ser, creo que sí, clase, el hábitat, hemos dicho, y el peso, ¿no? Vale, vale. ¿Cómo los vamos a ordenar? Bueno, pues en orden por el peso. Tenemos que saber ordenar por peso de manera ascendente. Siguiente. Vale, ¿cuáles son los criterios que quiero que sigan? Pues quiero que la clase sea igual a, hemos dicho mamíferos. Luego quiero que el hábitat sea bosques. Y por último hemos dicho que el peso sea igual o mayor que 10. De acuerdo. Siguiente, no quiero alias. Finalizar. Fijaos, solamente hay 3 de todos esos registros que hemos visto en la tabla que cumplan las condiciones que yo le pedí, que sea mamífero, cuyo hábitat sea bosques y que el peso sea mayor que 15. Además me lo he ordenado de forma ascendente. ¿De acuerdo? Si yo quisiera ver todos los campos, porque solamente me he seleccionado las 3 columnas o 3 campos sobre los que yo estoy actuando, ¿qué haría? Pues podemos modificar, por ejemplo, aquí tenemos la consulta, le damos al botón derecho, editar en vista SQL. Hemos visto en la teoría que SQL es el lenguaje de consulta de bases de datos. Si yo en lugar de seleccionar esos 3 campos, suprimo y pongo asterisco, que significa todos los campos, me seleccionará todos los campos de la tabla especies donde se cumplan esos requisitos que yo le he pedido, ordenado por peso. Si yo ahora ejecuto esta consulta, fijaos que tengo esas 3 mismas filas, pero ahora están todas las columnas, que es lo que yo le he pedido. Antes solo veíamos clase, hábitat y peso. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto era todo lo que quería enseñaros en estos primeros pasos con base. Un saludo y espero que os haya gustado.